Están consultando los videos del canal que les mandé, ¿verdad? Eso espero. Bien. Compartir pantalla. Ok. Y vamos a iniciar. Ustedes pueden usar MySQL como ustedes quieran. Yo lo voy a usar usando WAM. Pero tienen que ir instalando ya SQL Server, Oracle y Postgres. Un segundo. Ya. Vamos a entrar a la aplicación. Profesor, la pantalla se le ve de color gris. De color gris. Yo no veo Sí, nada, pero veo la pantalla gris y ya. che, ¿qué le pasa a esta vaina hoy? Voy a compartir otra vez entonces. Y ahora, Ya se ve, profesor. ok, lo estaba compartiendo mal. Eh, el ejercicio que tenía la vez pasada que estaba buscando. Lo guardé en la carpeta de base de datos. Aquí estaba. Ya no sé qué se hizo. Aquí está. Era ese. El ejercicio era este. Bien, ok. Entonces, ahora en adelante, lo que vamos a hacer es coger este diagrama que está aquí, que se llama diagrama modelo físico de base de datos, también conocido como modelo de entidad-relación, también llamado diagrama de tablas. Actualmente le llaman así, últimamente, hace una década para acá. Se llama diagrama de tablas, pero ese diagrama de tablas no existe como nombre. Eso es un apodo no formal que se le ha dado. El nombre original de este diagrama se llama diagrama de entidad-relación. Y el nombre original de este diagrama se llama modelo relacional. Voy a poner de este lado. El modelo relacional. Modelo relacional así se llama. Donde las entidades, como lo hemos visto, se convierten en relaciones. Las interrelaciones se convierten en relaciones siempre y cuando sean de muchos a muchos. Y los atributos se convierten en relaciones siempre y cuando los atributos sean multivaluados o algunos atributos compuestos. Bien. Este diagrama es el plano que vamos a utilizar para construir la base de datos. Para construir la base de datos necesitamos de unas herramientas. Entre esas herramientas, la más importante es lo voy a escribir aquí con plastilina para que lo vean. El sistema motor de bases de datos relacional. Lo encuentran con esa sigla desordenada. En inglés, Relational Managed System Database. O sea, RSMMS-DB. O como cualquier, pero la sigla en español es esta, Sistema Manejador o Motor de Bases de Datos Relacional. Necesitamos uno, al menos uno, obviamente porque la base de datos la vamos a crear en uno de ellos. Yo voy a utilizar uno que se llama MySQL, que yo lo instalo con una herramienta que se llama WAM. Yo lo instalo con eso. Pero lo pueden instalar, la idea es que lo instalen. ¿Qué escribe Fabián? ¿No vi? ¿Qué escribe Fabián? El mensaje fue rápido. Bueno, oye. Habían pregunta que si le hacen el favor de pasarle el link que usted pasó. Este, No sé. no sé cuál link me habla. Ah, es el de YouTube, ya se lo pasé No de también. YouTube. Yo se lo acabo de pasar. Muy bien.
Entonces, yo para facilitarme el trabajo lo hago con esto. ¿Qué ventaja hay con instalar MySQL con un empaquetador de servicios? Este es uno de los muchos empaquetadores de servicios que hay. Hay uno que se llama WAM. Hay otro que se llama LAM. No tengo mouse, así que la escritura no es que esté muy buena. Trabajando con esta vaina que yo no me gusta trabajarla con el mouse del computador portátil. Hay otro que se llama MAM. Hay uno que se llama App Server. App Server. Profe, el que se llama Sam. Ese que está acá arriba. Ay, yo pensé que lo había puesto. Y el SAM. Y otro que se llama SAM. Esos son la misma vaina con diferente nombre. ¿Entendieron? Todos instalan varias aplicaciones. Una aplicación de las que instalan es el SDK del lenguaje PHP. Otro, el motor de base de datos MySQL o MariaDB. Otro, el servidor de base de datos Apache. Y la X viene de que lo pueden descargar para cualquier sistema operativo. La U viene de que solamente lo pueden cargar para Windows. La L viene de que lo pueden descargar solo para Linux. La M viene, esta es una M. La M viene de que lo pueden descargar solo para Mac. Y este se puede instalar en cualquier sistema operativo. Incluso vienen unas versiones para Android. Unas versiones especiales para Android. Yo uso una que se llama Andro PHP. Andro. Creo que ya le cambiaron de nombre. Hay una que se llama así. Que hace lo mismo. Es una versión reducida de SAM. ¿Qué desventaja tiene usar MySQL con ese tipo de aplicaciones? Que cuando se instala una versión reducida del sistema del motor de base de datos. Es decir, si el motor de base de datos completo es esto, con WAM estamos instalando aproximadamente esta parte. Toda esta torta que está aquí. Toda esta parte que está aquí. Deja de instalar algunas cosas que son las cosas que están en la otra parte de la torta. Imaginémonos que esto es una torta. Es decir, que con WAM, con MAN, con SAM, con App Server y con todos los demás, solo instalamos un porcentaje, casi que el 70% de todo el motor de base de datos. Este 30% no se instala. Eso se instala con MySQL por defecto, completo. Para eso hay que descargarlo desde Oracle. Entonces buscan en Google, escriben MySQL Server y se van para yo les voy a pasar un tutorial de cómo se instala. ¿Oyeron? No se le olvide recordarme antes de que se acabe la clase. Bien, pero para lo que yo voy a usar hoy acá y esta semana de clases, estas basta. Incluso no vamos a ver trigger, no vamos a ver disparadores, no vamos a ver procedimientos almacenados, no vamos a ver vistas, no vamos a ver transacciones, no vamos a ver programación dentro del lenguaje que trae MySQL por defecto. Nada de eso, solamente vamos a utilizar SQL. Y el SQL que trae MySQL, la versión que se instala con WAM, basta y sobra para aprender a usar lo que vamos a usar. Entonces, ahora vamos a coger esto y lo vamos a transformar en un lenguaje llamado SQL. Antes de eso, quiero decirles que SQL es un lenguaje, no es de un lenguaje de programación, es un lenguaje para hacer para enviarle sentencias de persistencia al motor de base de datos. Él las interpreta y ejecuta la operación. Hay 4 tipos de sentencias. Es decir, se clasifican, denme un segundito. Hay 4 tipos de sentencias. Están, es decir, no es que MySQL, no es que SQL, ojo con MySQL el lenguaje. El lenguaje es SQL. El lenguaje se llama SQL.
Lo que pasa es que los motores de base de datos relacionales le han puesto el nombre del lenguaje al nombre del motor. Pero esto no es lo mismo. Oracle SQL no es lo mismo. En SQL de indicar que algo es diferente con esos dos símbolos, menor mayor. No es lo mismo que SQL. MySQL no es lo mismo que SQL. SQL Server no es lo mismo que SQL. Postgre SQL no es lo mismo que SQL. Otro que tiene el nombre incluido es SQLite. Y hay un montón que también la palabra SQL. No son lo mismo. No son lo mismo. Esto es un lenguaje transaccional de consultas de datos para hacer operaciones de persistencia, las cuales son crear, insertar, actualizar, eliminar y registrar, y otras operaciones para crear la base de datos. Mientras que esto es una herramienta, son software hechos para poder entender, interpretar y ejecutar las sentencias SQL. Como les digo, lo que pasa es que los creadores, los fabricantes de cada herramienta le han puesto el nombre del lenguaje al mismo nombre de la herramienta. Entonces no cometan el error de decir que ustedes saben bases de datos MySQL, porque eso está mal dicho. Ya que ustedes, hay mucha gente que dice que hazme una base de datos en SQL. Obvio que si la base de datos es relacional, tienen que ser en SQL. Entonces, en realidad se están refiriendo a esto. Eso es un léxico errado que hay últimamente. Al motor lo llaman como el lenguaje. Eso es errado. El motor de base de datos no es el lenguaje. Entonces, ¿cómo se debería llamar? O El sea, motor de base de cómo se datos, debería? Oracle SQL. Yo voy a hacer una base de datos en Oracle SQL usando SQL. De hecho, ya esto está de más. Solo con que digas que vas a hacer la base de datos sobre el motor de base de datos Oracle SQL, o sobre el motor de base de datos MySQL, o sobre el motor de base de datos SQL Server, o sobre PostgreSQL, o sobre SQLite. Pero en realidad esto no es la base de datos. Mucha gente cree que esto es la base de datos. Eso no es la base de datos tampoco. Estas son herramientas para construir bases de datos y trabajar con bases de datos. Estos software permiten crear bases de datos y permiten administrar bases de datos. ¿A través de quién? De una instrucción que nosotros le mandemos en el lenguaje SQL. ¿Comprendieron? Sí, Profesor, dime. ¿SQL es el único lenguaje? El estándar, ese es el estándar. Hay otros motores de bases de datos que no trabajan con motores de bases de datos relacionales como este. Esos motores de base de datos no son estándar. Para diferenciarlo del estándar, es decir, de lo que el ANSI ha estandarizado, acuérdense que yo les hablé de ANSI, el órgano internacional de normas y estándares americanos. ANSI solo tiene estandarizado o solo recomienda para trabajar con bases de datos SQL. Pero hay otras tecnologías que no trabajan con bases de datos relacionales. A esos Mongo, ¿no? se les conocen no SQL. Son un montón y no son estándares. Cada uno de ellos tiene su propio lenguaje. Hay uno muy famoso que se llama Mongo. Mongo. Yo trabajo con este y trabajo con uno de Amazon que se llama Cassandra. También Google tiene uno que se llama Firebase, DBase. Hay uno que se llama Firebase DBase, otro que se llama Firebase DBase Real Time. El mismo Oracle tiene un motor de bases de datos no SQL. SQL Server Oracle también tiene uno que no trabaja con SQL. Oracle tiene, Microsoft tiene uno que está metido en un servicio que tiene que se llama Azure también. Postgres está trabajando en un proyecto que permite trabajar bases de datos SQL, que es lo que él trabaja por defecto,
unidas con las bases de datos no SQL, es decir, con un lenguaje que no es estándar. ¿Comprendieron? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces nosotros vamos a trabajar con el lenguaje estándar, que es este. Para eso necesitamos una herramienta, el motor de base de datos. Y necesitamos de otra herramienta. Recordemos que los motores de base de datos que vamos a utilizar, recordemos algo importante antes de empezar con esto, que no se me confunda. Está el motor de base de datos y las bases de datos dentro del software ese, uno las va creando. Ese software llama motor de base de datos, es el encargado de trabajar sobre las bases de datos. ¿Ya? Y cada base de datos tiene internamente unos archivos llamados tablas. Por ejemplo, si esta es la base de datos 1, A, esta es la base de datos B, esta es la base de datos D y esta es la base de datos Z, ellas internamente tienen unas tablas. Que se relacionan entre sí. Este diagramita que está acá está metido acá abajo, dentro de cada cosita de esa. Uno lo coge el diagrama para construir la base de datos. El motor de base de datos se encarga de que nosotros trabajemos con esa o con esta o con esta o con esta o con todas las bases de datos. Al trabajar con una base de datos, obviamente estamos trabajando con las tablas que están dentro de él, dentro de ella. ¿Me entendieron? Sí. Y las tablas están compuestas por algo llamado filas y columnas. ¿Ya? Eso es lo que está dentro de cada cosita. Muy bien. O registros, también le llaman registros. Por lo tanto, necesitamos el motor de base de datos. El motor de base de datos. MRBD, motor de bases de datos relacionales. Los motores de bases de datos relacionales son los que reciben el SQL. Es decir, ellos se encargan de interpretar y de ejecutar las sentencias o instrucciones en SQL. Las conocen muy bien y las ejecutan y devuelven el resultado. Estos motores de bases de datos interactúan con personas o con otro software. A eso se le llaman actores. Interactúan con ellos. Pero nadie interactúa directamente con el motor de base de datos como tal. Necesita de otra aplicación. Esa aplicación, también llamada cliente de base de datos. Cliente de base de datos. Esta es la aplicación con la que las personas o los sistemas interactúan directamente. Sobre todo las personas, los sistemas no tanto, pero las personas sí. Los sistemas interactúan con este que está acá. Directamente. Un software interactúa directamente con un motor de base de datos, pero una persona interactúa con con un cliente de base de datos. ¿Qué es un cliente de base de datos? Una interfaz de usuario, un software con interfaz de usuario, con cualquiera de las interfaces de usuario que ustedes conozcan, con interfaz gráfica de usuario de tipo texto o por líneas de comando, command line, línea de comandos, como la ventanita esa negra con la que vamos a trabajar hoy, por interfaz gráfica de usuario, GUI, Graphic User Interface, que esta interfaz gráfica de usuario puede ser web, puede ser standalone, como las aplicaciones de escritorio que hicimos en segundo semestre, en tercero, con Java, o con Python y una librería llamada Tinker, o con Python y una librería llamada QT, QPy, o con C# y una librería llamada WinForm, o con C++ y una librería llamada WXWidget, o con QTC++, o cuál les puedo decir. Bueno, hay una cantidad de herramientas para hacer interfaces gráficas de usuario, de escritorio, también llamadas las famosas desktop. Creo que se escribe así. Bien. O pueden ser interfaces gráficas de usuario a nivel de dispositivo móvil.
Ya eso depende de lo que nosotros queramos hacer con esa interfaz de usuario. Esta aplicación, el cliente manejador de base de datos, es la que se encarga de permitir que nosotros, como humanos, ingresemos la sentencia SQL aquí y él se las manda al motor de base de datos. ¿Comprendieron? Sí. El motor de base de datos recibe el SQL por parte nuestro y devuelve una respuesta al cliente de base de datos. Y el cliente de base de datos nos lo muestra a nosotros. Entonces nosotros tenemos instalado, yo tengo ya instalado el motor de base de datos, Lo tengo instalado ya con este herramienta. Aquí está metido, ahora se los muestro. Aquí está metido, ahí está metido. Se llama MySQL. También viene con una versión de MySQL libre llamada MariaDB. Este WAM también instala MariaDB. Por si tenemos problemas de licencia con MySQL. Bien. Todos los motores de bases de datos vienen por lo menos con una herramienta de estas, por defecto. Por lo menos con una. Todos, sin excepción. Bueno, sí, solamente uno que yo conozco viene sin ese. Y es este. Espérense un segundito. SQLite. SQLite es un motor de base de datos especial, es un motor de base de datos embebido. Es decir, es una librería de programación que nosotros podemos meter dentro de nuestro lenguaje de programación y con comandos, con funciones y clases podemos iniciarla, start, pararlo, stop, hacer backup, todo por el lenguaje de programación. Ya, hacer restauración, restore. ¿Qué más podemos hacer con él? Pues un montón de cosas. Esto no tiene interfaz. La interfaz gráfica de esto tenemos que programar. Sí tiene, pero hay que descargarla por aparte. Pero no lo trae. Cuando uno descarga MySQLite viene sin interfaz de usuario. O sea, viene sin cliente. Es el único que yo conozco, por la forma en la que está hecho. Bien, el resto vienen con su propio cliente de bases de datos. Su propio cliente, su propio software con el que interactuamos nosotros. En el caso de MySQL, cuando uno lo instala, viene con consola de MySQL. Si instalan Postgres, también viene con la consola de Postgres. Si instalan Oracle, también viene con la consola de Oracle. Si instalan SQL Server, también vienen con la consola de SQL Server. ¿Comprendieron? Sí. Bien. Bien. Yo esta consola la puedo sacar por aquí. Porque tengo este programa, SAM, que facilita, WAM, que facilita todo. Todo lo facilita con un menú. Este programa instala varios programas. Este programa que es un cliente manejador de bases de datos para MySQL escrito en PHP. Administrador de MySQL escrito en PHP. Este también es otro administrador de MySQL. Pero este es especial para MariaDB. Para este que está aquí. Instala el SDK el servidor web Apache, el SDK de PHP, un servidor de base de datos MySQL y un servidor de base de datos MariaDB. Esas son las cosas que instala esta aplicación. WAM, SAM con X, instala más. En vez de W con X, instala otro pocotón de aplicaciones más. Muy bien. Yo puedo llegar aquí directamente y entrar a la consola. Doy clic aquí, le doy OK. Y él debería abrirla. Ahí está. Él va a pedir que yo ingrese la clave y la contraseña del usuario con el que va a entrar. Si lo hacemos por aquí, el usuario por defecto es root y no usa clave.
y enter y enter. Pero ¿qué pasa si ustedes no se encuentran en la empresa sin esto? Esto no lo instalan en ninguna empresa de desarrollo. Bueno, en empresas de desarrollo sí. En donde no lo instalan es en las empresas reales, es decir, las empresas que utilizan los software que nosotros desarrollamos. Esto no es para nada recomendable, ni SAM, ni WAN, ni App Server, ni LAM, ni MAN, ni nada de eso. Porque son herramientas para desarrollar. A la hora del desarrollo ya terminado, instalado y en producción, toca descargar MySQL o Oracle o Postgres o SQL Server o el que vayan a utilizar directamente desde la página. Oracle Rebase SQL. Entran aquí, entran a la página de Oracle, Oracle SQL Server Developer, y descargan el motor de base de datos. Hay mucha información en internet de cómo hacerlo. Si van a descargar SQL Server, SQL, ojo, que es para ponerlo en práctica ya en producción. ¿Qué es el ejercicio? Ese ejercicio tienen que hacerlo ustedes. Instalarlos todos. SQL Server de Microsoft. Entran a la página de Microsoft y lo descargan. Y lo instalan. Sin estas herramientas. Sin estas. Lo instalan, buscan la versión Express. O si van a instalar Postgres SQL, se van para la página de Postgres y lo descargan. Lo descargan. Hay mucho material internet disponible para descargarlo y mostrar cómo se instala. Si van a instalar MySQL, entonces van a la página de Oracle y lo descargan. MySQL Server. Esto es de Oracle. Esto le pertenece a Oracle. Y lo descargan. Descargan la versión comunitaria, la que está por acá abajo. Dice descargar. En descarga, profe. Arriba. Yo lo instalé hoy, profe. Ya lo vi. Y van a la versión comunitaria esta, que es la más completa. Que hay sin usar licencia, sin problemas de licenciamiento. Por ahora es libre. Por ahora. Usar esta es lo mismo que usar una versión que no le pertenece a Oracle, le pertenece a Apache. Pues ni Apache, pertenece a todo el mundo. Es esta que está aquí, MariaDB. Es la versión con otro nombre, la versión comunitaria. Le pusieron otro nombre. Es lo mismo. Bien. Ya. Entonces toca descargarlo por aparte. Ese ejercicio me lo van a hacer. Van a entrar un informe con un video explicando y que aparezca la carita de cada uno, porque si no lo descargan por internet y me meten gato por liebre. Es decir, cada uno de ustedes va a aparecer explicando a un ladito el video. Y si no quieren que nadie lo vea, pues simplemente lo colocan oculto, lo suben a YouTube y me comparten el enlace a mí solito. Si lo hacen así, si no, si lo hacen bien, pues pueden subirlo a su canal de YouTube personal. Y me mandan el enlace. La instalación de cada uno de los 4 motores de base de datos bien instalados sin herramientas de ayuda. Solamente el motor de base de datos. Y una vez estén ahí, tienen que entrar a la consola de cada uno de ellos. Yo les voy a decir cómo se entra a la consola de MySQL. Uno instala MySQL y se va para la página donde la tenga descargada, la carpeta, perdón. Como yo lo tengo con un WAM, en la carpeta de WAM hay una carpeta que se llama Apps. Y en Apps hay una serie de aplicaciones. Mentira, en la carpeta bin. Se va para la carpeta bin y ahí encuentra una carpeta por cada uno de los programas de las herramientas que utiliza, que instala WAM. Entre esas está el servidor Apache, el servidor MariaSQL, el servidor Apache, que es el servidor web, el servidor MySQL, MariaDB, que es el servidor de base de datos, clon de MySQL, el servidor MySQL, que es un servidor de bases de datos regionales, y el lenguaje de programación PHP. Entran aquí. Él dice, les muestra la carpeta de la versión que instaló, igual sucede con Apache, les muestra la versión de la carpeta de la versión que instaló. Y lo mismo con MariaDB, la versión que tiene instalada, y lo mismo con PHP, la versión que tiene instalada. Aquí tiene varias versiones para el tema de compatibilidades. Entran a MySQL y entran a la carpeta de instalación. Y entran a la carpeta bin. Y aquí escriben cmd. Y ya tienen acceso a este programita que está aquí. Este programita que está aquí, lo vamos a escribir aquí. Este programita que está aquí es el cliente
por línea de comandos de MySQL. ¿Me entendieron? Sí. Sí, profe. Ok. Ese es el cliente. Con ese que podemos entrar a MySQL, el servidor. Entonces, MySQL tiene unos comandos. Ya se fue la luz. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muchachos. ¿Me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muchachos.